Buenas tardes, mi nombre es Laura Bravo Pava, estudiante de la Maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad de ANT. Actualmente curso la materia de habilidades gerenciales avanzadas y hoy vamos a tocar un tema muy importante tanto en el concepto social como en el concepto laboral, la inteligencia emocional. Para iniciar vamos a saber cuál es el concepto de inteligencia emocional. Esta es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Este es el concepto que nos da Daniel Goleman en el año de 1995. Para contextualizarnos un poco, vamos a hablar de la historia de la inteligencia emocional, que ahora vamos a encontrar en la presentación como IE. Esto no es un concepto nuevo, no es un tema que hasta ahora se esté tratando, sino es algo que viene desde años atrás, pero este es el momento en el que ha cogido mayor fuerza y las organizaciones también lo están reconociendo en sus líderes y en sus colaboradores. Entonces, en 1930 tuvimos el primer concepto de inteligencia emocional por Edward Thorndike. Él da los primeros pasos sobre las emociones y el reconocimiento de las mismas. Luego pasamos a 1985, quien es Wayne Payne, desarrolla su tesis doctoral sobre el desarrollo de la inteligencia emocional, ya un tema mucho más profundo en educación y en investigación. En 1990 tenemos la primera publicación en un artículo de una revista científica por parte de Peter Salovey y John Mayer, ya empieza a ser más visible para toda la sociedad, y en 1995 Daniel Goleman es quien marca el punto en el que la inteligencia emocional empieza a ser reconocida y empieza a hacer tanto bombo y tanto ruido en todas las organizaciones. Es el mismo Goleman en su libro el que nos habla de los 5 componentes principales de la inteligencia emocional, los cuales deberían tenerse en cuenta. Entonces tenemos que la inteligencia emocional debe iniciar con una autoconciencia, un autoconocimiento, saber qué son mis emociones y cómo reacciono ante ellas, saber cuándo estoy triste, cuándo estoy feliz y cómo es mi reacción en el momento en que me encuentro en una situación de peligro, de miedo, de alegría, cómo reacciono ante los demás y ante la situación. Luego vamos con la autorregulación. La autorregulación hace referencia a cómo yo manejo o gestiono esas emociones en mi vida. Entonces, cómo me desenvuelvo, si fácilmente manejo mis emociones o me dejo controlar por ellas y no soy capaz de hacer una gestión adecuada y una administración de las mismas. Luego, siguiendo con los conceptos, tenemos habilidades sociales. Las habilidades sociales son muy importantes porque hablan de cómo yo me entiendo con los demás. Ahí tenemos cosas como la escucha activa, el poder escuchar a los demás y realmente entender lo que tienen por decirme, la comunicación verbal y no verbal. La comunicación no verbal hace referencia a cómo mis actitudes, mis gestos o mi forma de expresarme con los demás afectan mi desarrollo con ellos. También tenemos en cuenta ahí el tema del liderazgo, ser un buen líder, poder gestionar a los demás y todo el tema que tiene que ver con el desarrollo del ser dentro de un grupo social, cómo se desenvuelve dentro de un grupo social. Igualmente encontramos la empatía. La empatía es un concepto bastante amplio en el cual pues se ha tenido como muchos estudios, y la empatía es cómo yo reconozco en los demás y valido en los demás sus emociones, cómo soy empático a cómo los demás se sienten. Entonces eso es muy importante porque tú no se puede ser, digamos que no tener en cuenta cómo se sienten los demás o simplemente dejar pasar las cosas. Siempre se debe reconocer que los demás tienen las mismas emociones que uno, pero se desarrollan y las sienten de diferente manera. Por lo tanto, hay que ser empático y ponerse en los zapatos de los demás. Y por último, la motivación. La motivación no siempre y no debería venir de temas externos. No debe ser la motivación por el aumento salarial, no debe ser la motivación por la palmadita en la espalda del jefe, no debe ser una motivación por los temas externos o las dádivas externas que nos dan por hacer nuestro trabajo. Cuando una persona es inteligente en la parte emocional, está automotivado todo el tiempo, hace las cosas por pasión, se ve en su desarrollo, siempre está buscando ser mejor, siempre está tratando de sobresalir, pero por un gusto propio y no por obtener beneficios externos. Ahora vamos a hablar el por qué es tan importante la inteligencia emocional en las organizaciones y ha cogido tanta fuerza esto dentro de la parte laboral. Entonces, según Goleman y varios estudios que se han realizado alrededor del mundo, el 80% del éxito en la vida depende de la inteligencia emocional y el 20% de la inteligencia intelectual racional o el IQ.
Esto no solo aplica a la parte laboral, también aplica a la parte personal, relaciones de pareja, amigos o cómo te desenvuelves en situaciones de estrés o de situaciones de peligro, de alegría. Entonces, cabe resaltar que no solo este estudio habla de este tema, sino también muchos de los estudios alrededor del mundo hablan de que las empresas donde hay mayor inteligencia emocional funcionan mejor, son mejores en la parte de alcanzar objetivos, la gente que tiene inteligencia emocional es mucho más empática, es mucho más colaboradora, funciona mejor en las organizaciones y además reciben mayores remuneraciones económicas cuando son mucho más dados a la inteligencia emocional que simplemente a la racional. Entonces, como gran conclusión para tener en cuenta es que para tener una persona íntegra, tanto en la parte laboral, personal, debemos contar con las dos inteligencias. Esto quiere decir que la parte racional siempre debe estar complementada con la parte intelectual. Un claro ejemplo de esto es el vicepresidente financiero de una compañía que sea excelente manejando el tema de los números, que entienda perfectamente cómo funcionan las finanzas de su empresa, pero que no sea capaz de establecer relaciones interpersonales sanas con sus colaboradores, no va a ser una ficha clave dentro de la organización, porque no va a saber gestionar la gente, no va a saber liderarla. Por lo tanto, eso va a generar ciertos choques y no va a permitir el correcto desarrollo de las actividades, porque cuando un grupo de trabajo está infeliz o no se siente cómodo con sus labores y su jefe o líder no está funcionando de la misma no está funcionando y no está ayudando, pues simplemente los resultados no van a ser los esperados. Entonces, ese va a ser como la milla extra o el factor determinante en si eres o no emocionalmente inteligente. Cuando logramos esa integridad, se dejan de gestionar procesos por cumplimiento e iniciamos a gestionar personas que se sienten parte de la organización, que trabajan activamente, que se sienten felices con lo que están haciendo, y eso es cuando llegamos a la automotivación, porque les estamos enseñando a también ser emocionalmente inteligentes. La inteligencia emocional no solo es para los líderes o personas de altos cargos, la inteligencia emocional debe ser cultivada en todos los colaboradores de las organizaciones, porque de esa manera llegar a los objetivos finales de las corporaciones va a ser mucho más sencillo y el impacto va a ser mucho mayor. No es simplemente el cumplir una meta o un número, sino en hacer las cosas bien. No es simplemente el saber hacer, sino el querer hacer y hacerlo bien. Ahora vamos a hablar cómo la inteligencia emocional y su concepto afecta a las organizaciones desde la parte interna y externa. Entonces, como veíamos anteriormente, los 5 componentes hablan sobre la inteligencia emocional, el percibir mis emociones, es decir, el autoconocimiento, y también percibir las emociones de los demás, en cómo las comprendo y las entiendo, no entiendo cómo me siento, no sé qué me pasa, sino realmente ser capaces de reconocer qué está sucediendo con nosotros, el manejar las emociones, es decir, saber reaccionar ante las situaciones y poder ser una persona inteligente a la hora de expresarme, a la hora de hacer sentir lo que yo estoy pensando o lo que yo quiero expresar a los demás. Y por último, utilizar las emociones de una manera adecuada para poder impulsar a los demás, para poder liderar a los demás, para ser empático con los demás. Entonces, las organizaciones, al venir durante estos últimos años entendiendo ese concepto, también han utilizado la inteligencia emocional desde la parte externa con los clientes y desde la parte interna dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a ver unos claros ejemplos sobre la parte externa. Las organizaciones utilizan la inteligencia emocional como marketing emocional, es decir, le venden a los clientes una emoción o una sensación de satisfacción para que sea mucho más llamativo y atractivo. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola. Entonces, la compañía Coca-Cola no vende solo el líquido como tal, porque te va a refrescar, sino que vende felicidad. Entonces sus eslogans siempre son destapa la felicidad, y tener Coca-Cola con la familia en la Navidad es tener felicidad, y verse con todos los amigos y tener Coca-Cola es la felicidad. Entonces ellos están jugando con esa emoción y generándole al comprador esa sensación de bienestar que al tomar la Coca-Cola lo va a relacionar inmediatamente con la felicidad. Luego tenemos Tecnosur, que tiene con la marca Winnie. La marca Winnie vende ternura. Entonces, si vemos los comerciales de Winnie, todos son una mamá, con el bebé en situaciones demasiado amorosas, muy tiernas, entonces también están vendiéndole pues específicamente, más que todo enfocado hacia las mujeres, la ternura,
el despertar ese instinto materno, y siempre están vendiendo esa parte que es como tan vulnerable en la mujer para poder gestionar que hagan compras de pañales Willy. Y por último tenemos a Bavaria S.A. con la cerveza póker. La cerveza póker es la que une a los amigos, vende amistad. Entonces, si hay póker, está la reunión de los amigos. Si está la póker, entonces todo está bien. Y ahora el póker es un grande que se comparte. Y están todo el tiempo buscando vender que esas relaciones interpersonales se van a fortalecer. Usted va a tener más amigos por tomar póker. Voy a ver la parte externa de las organizaciones y cómo utilizan la inteligencia emocional. Vamos a ver cómo lo hacen desde la parte interna. Entonces, para alegrar el éxito en las organizaciones es necesario implementar estrategias que fortalezcan la inteligencia emocional de sus empleados en todos los niveles, digamos, de rangos que existen en las organizaciones. Entonces, vamos a ver 3 estrategias que podrían ser implementadas en diferentes empresas en Colombia y en el sector en general. Entonces, talleres de liderazgo enfocados a los grupos de trabajo existentes en la organización, donde no solo se busque el saber hacer, sino el querer hacer y hacerlo bien. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, si tenemos un grupo de personas liderado por una persona que tenga inteligencia emocional, que sepa gestionarle sus emociones, que sepa cómo interactuar con ellos de forma tal que se automotiven a hacer las cosas bien, no porque su jefe o líder, que es diferente, lo está motivando todo el tiempo, le está dando palmadita en la espalda, le está diciendo que su foto va a ser publicada en el empleado del mes, sino porque realmente se siente parte de la organización y quiere ser un agente de cambio en ella, hacer las cosas bien y darse a notar, es porque su trabajo es apasionado y hace las cosas con cariño por la organización. Luego tenemos actividades de roles donde se aprende a gestionar las emociones propias de cada trabajador a través del autoconocimiento. Entonces, tener un grupo de personas donde una persona lidere el ejercicio y le exponga a las personas a interactuar en diferentes tipos de emociones, como sería triste, cómo actuaría de manera feliz, cómo actuaría de manera con rabia, molesta, deprimida, y que las personas empiecen a reconocer esas sensaciones y esos pensamientos, esas formas de actuar y de responder a lo que están sintiendo. Entonces, es muy importante empezar a gestionar el autoconocimiento de la gente, porque muchas veces cuando reaccionamos seguimos ciertos patrones, pero no entendemos el por qué somos de esa manera. Entonces, si estoy de mal genio, entonces mi reacción es tirar algo, pero no entiendo el por qué reacciono de esa manera. Entonces, es importante gestionar eso en la organización para tener relaciones interpersonales mucho más sanas en las organizaciones. Y por último, para fortalecer el tema de la empatía, que a veces nos cuesta tanto ser empáticos hacia los demás y somos más bien un poco indiferentes ante las situaciones, hacer en grupos, exponer algunos casos para validar cómo reaccionan las personas ante situaciones particulares. Entonces, por ejemplo, poner una situación en la que una madre tiene que tal vez pedir dinero o está pasando por una situación compleja y cómo sería su reacción ante eso al encontrarse en la calle, para ver de qué manera las personas están entendiendo la empatía y cómo están reaccionando ante estas situaciones. Para cerrar la exposición, me gustaría traer a colación una frase de Nelson Mandela que creo que reúne todo lo que hemos venido hablando. Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Creo que durante toda la exposición hemos visto cómo la inteligencia racional y la inteligencia emocional son necesarias en una persona. No se puede discrepar una de la otra, siempre deben trabajar en conjunto. Si yo tengo todas las capacidades intelectuales y sé cómo expresar todo lo que yo siento, pienso, cómo me relaciono con los demás, lograremos el éxito en las organizaciones y a nivel personal. Por último, me gustaría recomendarles la película Intensamente, que a pesar de ser una película infantil, habla claramente de cómo las emociones afectan nuestro desarrollo social y cómo la gestión de las mismas puede llevarnos al éxito. Muchas gracias.